En esta nueva emisión del ciclo de podcast del GT de Migraciones Sur-Sur de Claxo abordaremos el tema de las caravanas migrantes en el Triángulo Norte. Sé que ya voy a llegar donde mi tío. 225 personas aproximadamente. Ahí voy a ver cómo hago yo, aunque me quede sin pesos, pero yo voy a ver cómo hago. Quiero llegar a la ciudad de Nueva York. Gracias. Hace ya varios años, con mayor frecuencia desde 2018, las personas migrantes en Centroamérica se desplazan hacia Estados Unidos atravesando varios países, incluido el extenso territorio mexicano. La idea de caminar en grupo y poder ser una fuerza humana capaz de movilizar cada territorio por el que se pasa empezó a ser cada vez más atractiva para miles de migrantes cada año. Estas caravanas surgen por una convocatoria que se hace desde las redes sociales y su cometido es lograr migrar de forma más segura para exponerse menos a delitos y abusos que suelen encontrarse en la ruta, además de evitar pagos a coyotes y grupos irregulares que se asientan en los espacios de frontera. Las caravanas migrantes hacia Norteamérica están constituidas por personas de distintos países de la región centroamericana y del Caribe también, quienes son mayoritariamente varones adultos, en menor medida mujeres, niñas y personas de la diversidad sexual. Los riesgos que se corren, a veces desconocidos, y las dificultades económicas en los países de origen son tan acuciantes que la desesperación por el bienestar de sus familias les lleva a estas personas a emprender un viaje colectivo que, como veremos en este episodio, tiene potencias, desafíos y múltiples aristas a considerar. Para abordar el tema de las caravanas migrantes tenemos dos invitadas de lujo. A Mariela Varela de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Considero que las caravanas migrantes son un acto de resistencia. Y a Mónica Salmón Gómez de la New School for Social Research y cofundadora de la ONG FM4 Paso Libre. Mi trabajo de investigación se enfoca en migración irregularizada, desplazamiento forzado, luchas migrantes y fronteras. Vaya. Tanto sacrificio, mamá. 1.400 migrantes trataron de cruzar a Estados Unidos el pasado mes de febrero, la cifra más alta en 2 años. Agarre a la niña, yo no, agarre a la niña y ya va la niña. Puede llevar mucha carga. En el trayecto de las caravanas migrantes hay una variedad de actores que intervienen. Hablamos, por ejemplo, de organismos nacionales de control, gobiernos locales, organismos internacionales como OIM, ACNUR, actores religiosos, ONGs, grupos armados. Pero, tomando el caso de México, ¿cómo se ha abordado el fenómeno de las caravanas migrantes desde el punto de vista político? Yo considero que las caravanas migrantes son un acto de resistencia ante las políticas de terror, crueldad y violencia legal y estatal contra las migrantes y los refugiados, y las considero una acción política circunscrita más bien al ámbito de las luchas migrantes, que defino como todas aquellas acciones latentes o manifiestas, colectivas o individuales, ideológicas o del ámbito de lo íntimo, de lo cotidiano, con un discurso político manifiesto, o más bien como prácticas performativas. Y las caravanas de migrantes me parecen una nueva forma de lucha migrante basada en el autocuidado colectivo, en el desafío abierto a las leyes que extranjerizan a los migrantes. Entonces son luchas, es un nuevo tipo de lucha migrante al mismo tiempo que una nueva forma de transmigración en el continente, que tiene su origen en diferentes tradiciones de lucha, desde las caravanas de madres centroamericanos en busca de sus hijos, que ya tienen 17 ediciones, pero también en los viacrucis migrantes que iniciaron en la década pasada, organizados por las iglesias liberacionistas o de los así llamados cristianos de base, pero que definitivamente desbordaron esa imaginación política y más bien construyeron una forma de caminar en colectivo fuera de las sombras a plena luz del día, desafiando las redes legales y paralegales que infringen terror en los cuerpos de los migrantes. Bueno, el fenómeno de las caravanas tuvo un acercamiento de emergencia humanitaria
desde el gobierno de México, solo unos meses, a finales del 2018 y principios del 19, fue excepcional y se transformó ese acercamiento a los pocos meses. Me parece que justamente la relación geopolítica de México con Estados Unidos, y pues se ha demostrado que la migración es solamente un tema que se usa como una moneda de cambio independientemente de quién esté en el poder. Entonces este giro hacia la militarización de la frontera, que en realidad ya venía pasando, solamente hubo como esa mirada excepcional de unos meses, y enfocada a desplegar operativos sumamente violentos para contener, detener, dispersar las caravanas, ha sido evidente después de eso, ¿no? La manera inclusive de responder de esta naturaleza tiene una mirada securitista, trata a la migración como una amenaza, promueve esta mirada de la migración como amenaza y justifica la idea de las caravanas como un fenómeno peligroso, ¿no? Que hay que controlar, detener, desvanecer o erradicar. Y esta es la forma en la que los estados de la región han estado percibiendo y han estado respondiendo ante las caravanas. Me parece también que por otro lado hay quienes, desde un análisis que centra muchísimo más el análisis en la experiencia de la población migrante, que inclusive tiene una ética basada en la dignidad humana, en denunciar al Estado, quien tiene la responsabilidad de ser garante y promotor de los derechos, ven a las caravanas como un movimiento social, como una estrategia de resistencia colectiva para lidiar con estos niveles de violencia exacerbada y estos niveles también de violencia institucional militarizada, ¿no? Y que también tiene que ver inclusive con la falta de posibilidades y regulaciones migratorias, falta de acceso al derecho al refugio y asilo. Entonces esta mirada también es importante porque ve las personas están usando el cuerpo como recurso y lo ponen al frente para hacer frente y contrarrestar esos niveles de violencia, ¿no? Entonces justamente las imágenes pues vemos lo absurdo, una institución sumamente militarizada, armada de pies a cabezas, con un montón de recursos, azotando a poblaciones que usan el cuerpo, cuerpos individuales que se unen en colectivo para movilizarse, ¿no? Entonces vemos aquí una paradoja fuertísima. Y también por otro lado tenemos que revisar que sí, el Estado tiene en términos militares y financieros un montón de recursos, las consecuencias en términos de inclusive las faltas de capacidades que tiene para que la violencia exacerbada puedan cumplir en garantizar la seguridad de la población, pero también hay muchos otros grupos que existen, tanto académicos como activistas, que siguen denunciando un Estado opresor y violento, inclusive omiso, de toda la violencia que se genera a paralelo al Estado. Y estos grupos que han estado denunciando y que han estado tratando de generar maneras creativas, innovadoras para entender, para poner los discursos y también las experiencias de las miles de personas, las historias de vida de las miles de personas en movimiento, en primera plana, ¿no? Como en primera línea. Y esto también debe de servir como referencia, no solamente para cómo nos ponemos de acuerdo, cómo generamos las narrativas, y también debería de ser como una referencia estas historias de vida, entender pues cuáles son las complejidades por las que atraviesan las personas que son heterogéneas, y justo también que tenga que ser una referencia para cuando se tengan que hacer políticas públicas, las respuestas del gobierno que sean mucho más humanas, solidarias, basadas en el respeto y la garantía de los derechos humanos. ¿Qué desafíos plantea el carácter multidimensional de los flujos sur-sur que se detienen en México y aquellos que llegan a Estados Unidos? ¿Cómo ha afectado la pandemia de la COVID-19 esos trayectos? Creo que hay desafíos que son políticos y tienen que ver con entender la voluntad de vida de quienes caminan del sur al norte, del norte al sur, porque, por ejemplo, en estos tiempos de COVID vimos al principio flujos de migrantes en sentido contrario, regresando a casa, pues, ¿no? E inmediatamente esos flujos en sentido contrario fueron acosados tanto por las autoridades y los funcionarios como por las redes de traficantes, de secuestradores, ¿no? Entonces, yo creo que hay un desafío político de entender
que las migraciones nos configuran como especie, que las migraciones son previas al Estado-Nación y que las migraciones no se van a detener, dice Eduardo Domenech, que las migraciones son como el agua, ¿no? Tú le puedes poner diques, pero no se van a detener. Y en ese sentido yo creo que el primer desafío es político, creo que las migraciones desafían nuestros imaginarios vigentes sobre el Estado-Nación, sobre la ciudadanía, sobre la pertenencia, sobre el nosotros, sobre los otros. Luego creo que hay desafíos teóricos que tienen que ver con esos desafíos políticos. Yo creo que hay que ejercer una lectura feminizada, una lectura transfeminista, una lectura interseccional, una lectura situada, una lectura también en diálogo con los estudios de la geografía crítica, de los feminismos prietos, negros y canos. Creo también que tenemos desafíos de carácter ético, porque cada vez más yo creo que en los estudios migratorios se ejerce un extractivismo de las vidas de los migrantes que, no obstante, miserabilizan, criminalizan o desdibujan la subjetividad migrante por parte de los propios sujetos. Dice Georgina Garibó, una defensora de migrantes y estudiosa de las caravanas, que hay una violencia epistémica, ¿no? Cuando se recogen testimonios de migrantes y que ella siempre le dice a los migrantes que su testimonio es su patrimonio. Entonces yo creo que hay desafíos éticos, que hay que ejercer un activismo epistemológico para coproducir los saberes migrantes, las aproximaciones a la realidad de lo migratorio y el refugio, poniendo en el centro las voces de los protagonistas. Como dicen los compañeros, nada sobre migrantes sin sus voces, y hay que reconocer que entre los saberes migrantes hay epistemes. Yo creo que eso es lo que no se reconoce. Y en tiempos de COVID, yo creo que es importante decir que ha habido que las migraciones ya estaban confinadas, y que ese confinamiento vio cómo se sobrepuso otro confinamiento, y entonces al confinamiento por temas de racialización, de pertenencia nacional, se sobrepone el tema de confinamiento por motivos de salud. Entonces creo que hay una excepcionalidad que se sobrepone con otra excepcionalidad y que nos da el complejísimo escenario de los corredores migratorios en América Latina en tiempos de COVID. Con respecto a la población que se queda estancada o se intenta establecer en México, o al menos uno de los tantos retos es el racismo y la discriminación. Por encima de que el gobierno ha primado estrategias violentas de persecución y control por sobre su obligación de proteger a las poblaciones en movilidad, esta población además tiene que enfrentar estos niveles altísimos de discriminación y racismo, ¿no? Frases como, pues, si aquí no hay trabajo ni para los mexicanos, se van a robar los trabajos de los mexicanos, que son ideas recurrentes que nutren estos discursos xenófobos, siguen siendo reiterados y constantes en nuestra sociedad, ¿no? Sin embargo, pues es importante rescatar que México es un país de más de 120 millones de habitantes y que el porcentaje de extranjeros radicando en el país es bajísimo. Hoy en día el porcentaje en México no es más del 1%, si acaso un poco más y rebasa el 1%, porque en la última década se han exponenciado el número de solicitudes de asilo y también por consiguiente las personas refugiadas que se asientan ya en el país, pero sigue siendo un número bajo, ¿no? Como referencia, la población de Estados Unidos extranjera radicando en Estados Unidos es alrededor del 15%, en Argentina, por ejemplo, es poco menos del 5%, y así varía en diferentes países, pero los números de extranjeros en México siguen siendo relativamente bajos en términos proporcionales, ¿no? Yo creo que otro de los retos también que enfrenta la población que se queda en el país y que se enfrentan es justamente que se enfrentan a los mismos niveles de marginalidad, pobreza y violencia característicos de este país. Lo mismo ocurre con la población que se detiene por una u otra razón, ya sea por las que se quedan estancadas por temas de procedimientos migratorios o para obtener la condición de refugiada, o porque la violencia y los controles migratorios son tales que no permiten su paso, ¿no? Y se quedan confinados a ciertas áreas geográficas.
Por ejemplo, gran parte de los solicitantes de asilo en ciudades fronterizas con Guatemala, en el sur del país, las personas tienden a recurrir a trabajos precarizados, no dignos, pues para poder solventar la vida mientras esperan una respuesta institucional. Y si bien las ciudades fronterizas, tanto con Estados Unidos, al norte del país, como con Guatemala, son icónicas en este respecto, otras ciudades más grandes, por así decirlo, o inclusive alrededor del territorio nacional, que reciben a la población, tienen las mismas situaciones, ¿no? En general recibe a la población, pero estas poblaciones son confinadas a los círculos de pobreza y marginalidad de las ciudades. Y esto pasa inclusive con población refugiada reconocida, con residencia permanente, ¿no? Y bueno, a esto sumarle que la pandemia por COVID ha fungido como un mecanismo social de producción de miedo, no solo del virus, sino también al otro. Ese otro es fácilmente trasladable o identificable con la población migrante, y así como se ha racializado a la población latinoamericana como ilegal o indocumentada, del mismo modo se genera un proceso de otredad y racialización con respecto a la población que migra, transita, se mueve y se moviliza con el virus, ¿no? Este mecanismo que exacerba el miedo al otro y que produce en sí mismo una necesidad de controlarlo, también en el discurso, evidentemente, también legitima el discurso de la implementación de políticas y medidas sumamente violentas de control y persecución contra la población en movilidad. En Estados Unidos, por ejemplo, sobre pretexto de la pandemia, se recurrió al título 42, que es una regulación de salud pública en donde se prohíbe la entrada al país de individuos que tengan un alto riesgo de contagiar o transmitir una enfermedad, en este caso COVID, ¿no?, a los Estados Unidos. Esta regulación evidentemente es un pretexto para terminar de erradicar el sistema de asilo y de protección. ¿Y qué se pensó? Que el presidente Biden lo iba a quitar y sigue vigente, ¿no? Desde distintos espacios académicos latinoamericanos se viene analizando la inmovilidad. Este concepto puede servir para interpretar la propuesta del Instituto Nacional de Migraciones de México de instalar un campamento humanitario específicamente para personas haitianas en la frontera sur del país. Escuchemos a nuestras entrevistadas. Creo que la noción de inmovilidades sirve para nombrar una realidad previa al COVID que tiene que ver con toda esta ingeniería de dispositivos con fines migratorios. Le llaman los teóricos del régimen global de fronteras a todos estos tapones institucionales, paralegales, advertimos desde México, con todas las masacres de migrantes que se han registrado, las fosas comunes, institucionales, físicos, como estos campos de concentración, como el centro de detención que quieren poner en el sureste de México. Y los confines migratorios son dispositivos para administrar la migración, administrar a la población en movimiento desde lógicas de terror naturalizadas como excepcionalmente necesarias. Entonces me parece muy importante decir, como siempre decimos, ¿no? La migración es al mismo tiempo un espacio que nos permite diagnosticar el presente, pero nos da muchos elementos para la prognosis, ¿no? Muchas de las cosas que vimos en la gestión de la crisis sanitaria del COVID-19, ya las veíamos en estos últimos 2 años, ya las veíamos la última década en la gestión de esos cuerpos en movimiento en relación a la migración y el asilo a nivel global, ¿no? Entonces, creo que es importante partir de, más que de inmovilidades, que es como una especie de un campo semántico para identificar un momento concreto, que es el del confinamiento global que se sobrepuso al confinamiento racializado de cuerpos que quieren producirse como desechables. Me parece que más que hablan, que dicen más, que tienen más sentido para los compañeros y compañeras migrantes. La noción, por ejemplo, de ciudad cárcel que inventaron los africanos en el 2018 para referirse a Tapachula, en una caravana que organizaron para intentar salir de ahí. Y hay otra noción que se llaman cinturones de contención, que inventaron los burócratas de la migración para hablar de zonas donde
a través de maquilas, como en Tijuana, como en toda la franja fronteriza norte, a través de despliegue de lo militar, como entre la frontera hondureña con guatemalteca o la frontera mexicana con Guatemala, o la zona del Istmo de Tehuantepec, que es a donde quieren confinar a los migrantes. Se desplegó ejército, caiviles, Guardia Nacional para detener la migración organizada en caravana. Entonces me parece que más que inmovilidades hay dos conceptos que sirven para interpretar eso que quieren hacer en Tapachula: la noción de ciudad cárcel y la noción de confinamiento migratorio y la noción de cinturones de contención. Yo creo que es importante partir de la certeza de que esto ya se practicaba antes del COVID y se va a seguir practicando. Y me parece que para hablar de esos campamentos de migración, de esas figuras eufemísticas, ¿no? Es más claro hablar de campos de concentración. Son campos de concentración. En junio de 2020, a 3 meses de iniciar la pandemia, el proyecto de Inmovilidades en las Américas y COVID-19, del que soy parte, al igual que un grupo amplio de investigadoras e investigadores a lo largo del continente, nos pusimos manos a la obra para analizar y reflexionar colectivamente en torno a los procesos de inmovilidad y el control en las Américas durante la pandemia. Nuestra metodología nos llevó a mapear las respuestas estatales, que en su mayoría reflejaron respuestas encaminadas a la interrupción de la movilidad transnacional y el control a la movilidad al interior de los espacios nacionales. También identificamos situaciones particulares, situaciones de alerta que enfrenta la población migrante, particularmente desplazados internos, deportadas y deportados, detenidas y detenidos, solicitantes de asilo, personas refugiadas, migrantes irregularizadas, también enfocándonos en adultos y niñez y adolescente. Y por otro lado también vimos cuáles eran esas respuestas sociales en cada uno de los espacios nacionales. De ahí que podamos, a través del concepto de inmovilidad, identificar aquellos mecanismos estatales para el control y manejo de la movilidad, del mismo modo que también visibilizamos las situaciones de vulnerabilidad y riesgo de las poblaciones, diferentes poblaciones en movilidad, y también damos énfasis en las estrategias y técnicas tanto individuales como colectivas para sortear y navegar los controles institucionales y llevar a cabo ese proyecto migratorio, ¿no? Entonces, en particular, sobre la instalación del campamento humanitario, como me preguntaban, me parece que la idea podría parecer noble responder a una situación de emergencia humanitaria. Inclusive podríamos remontarnos a la época de las guerras civiles centroamericanas en los años 80, donde México abrió sus puertas a los refugiados y refugiadas, mayoritariamente guatemaltecos, también del Salvador y Nicaragua. Se instalaron campamentos a lo largo de la frontera y se impulsaron algunos cambios en torno al marco normativo migratorio, ¿no? Sin embargo, hay que ser una alerta aquí fuerte y un foco rojo, ¿no? El contexto de la migración haitiana y sobre todo la intensificación sin precedentes de la presencia policial y militar para controlar, contener a las movilidades y la violencia estatal que ejerce sobre los cuerpos racializados de migrantes de diferentes procedencias, devela que una propuesta de esta naturaleza es solamente una parte de la sofisticación de estas medidas estatales de control que tiene un componente espacial y temporal. Espacial porque confina a las poblaciones a lugares específicos para su control, y temporal porque terminan inmovilizándoles por tiempos indefinidos, que por lo general son tiempos prolongados. Y esto, ya tenemos los ejemplos, ya ha sucedido tanto en el norte del país, por ejemplo, con los campamentos de los solicitantes de asilo que esperan por sus audiencias en Estados Unidos, o inclusive a través de los mecanismos burocráticos para solicitar asilo, ¿no? Entonces, eso es muy importante entender, y la movilidad nos ayuda también a develar estas paradojas dentro de los procesos para la movilidad y la inmovilidad.